Bueno, profesor, estamos acá con mi grupo que le ha tocado comité de selección y, a continuación vamos a abrir la exposición y dar los nombres de cada de los integrantes. El que le habla es Alejo Víctor, Cristian Peláez, Tito Rucana y Noé Jiménez. Abriendo con la exposición, vamos a hablar sobre el comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones. De lo que se trata, las funciones, ¿no?, que compete para preparar los documentos de procedimiento, adoptar decisiones y realizar todo acto necesario para su desarrollo hasta su culminación. Y no puede modificar información en el expediente de contratación. Se encarga de la licitación pública, concurso público, selección, consultores individuales. La entidad asimismo designa procedimiento de selección y el órgano encargado de las contrataciones, por ejemplo, se encarga de la subasta electrónica, la adjudicación simplificada, la comparación de precios, la contratación directa, y también depende de la entidad, ¿no? La entidad encargada para hacer las subastas electrónicas y eh, la contratación simplificada. Con segundo punto, trataremos sobre la conformación del comité, ¿no? Quienes los integran. Por ejemplo, son 3 miembros y uno de ellos es el titular, ¿no?, de la entidad. Y por lo menos uno de ellos tiene que tener conocimiento técnico, ¿no?, del tema. Y están impedidos, pueden ser miembros el titular de la entidad, servidores públicos que tengan atribuciones de control o fiscalización, que tengan conflicto de intereses y que no estén infringiendo la normativa, ¿no?, que está en el reglamento de contrataciones del Estado. Y como tercer punto tenemos la designación y funciones del comité de selección. La designación del titular de la entidad, ¿no?, que puede ser delegable por escrito, y integran principalmente el presidente y los suplentes. Asimismo, los miembros no pueden renunciar, no pueden salirse previamente del comité, siempre y cuando tengan un conflicto de intereses, ¿no?, y sean expuestos por escrito según el reglamento de contrataciones del Estado. Entonces eso es irrenunciable, ¿no?, salvo que pueda presentar por escrito su descargo, en caso fortuito o fuerza mayor. Gracias. A continuación va a continuar mi compañero Peláez. Ya. Seguro que era la concha. ¿Qué? ¿Se perdió? Sí, no era el redondito, era el otro. Va. Bueno, prosiguiendo con la exposición, tenemos documentos que sean de formalidad, ¿no? Dentro de los principales documentos que nos permiten este proceso de selección, tenemos la bases para licitación y concurso público. También las solicitudes de expresión de interés de selección o de consultores individuales. También el uso obligatorio del documento estándar que aprueba el OCSE. Deben estar visados correctamente por todos los integrantes del comité de selección OCSE para que corresponda a mayor formalidad. También dentro del contenido tenemos el contenido de las bases, ¿no?, que también nos dan cierto tipo de documentación para formalidad, ¿no? Dentro de ellos tenemos la denominación del objeto de la contratación,
las especificaciones técnicas, términos de referencia, expedientes técnicos, entre otros. También tenemos un valor referencial de obras y consultorías. También el tipo de moneda que se va a realizar este contrato, este convenio, el tipo de moneda con que se va a pagar o se va a cancelar dicho contrato, ¿no? También la modalidad de ejecución, a qué modalidad corresponda. Eh, Sus requisitos indispensables también tienen que pasar por un proceso de requisitos de calificación, también sus requisitos de calificación cuando corresponda y sus factores de evaluación e instituciones para formular ofertas mejores a los licitantes, ¿no? Como tercer punto tenemos el contenido de solicitudes de expresión de intereses y de cotización. Estas solicitudes de expresión de intereses vienen con una denominación del objeto de la contratación, el trabajo que se va a realizar, la obra que se va a licitar o el servicio que se va a prestar al Estado, ¿no? Dentro de estas solicitudes también se adjunta una solicitud de cotización, especificaciones técnicas y términos de referencia. Cuando no se aborde en la información o se obtenga de manera telefónica, presencial o mediante portales electrónicos, se debe elaborar un informe detallado de indagación que corresponda a dicho proceso que está realizando. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de los requisitos de calificación de lo que serían las contrataciones con el Estado. Primero, en primer lugar, sería la capacidad legal, ¿no? Documentación que acredite representación y habilitación para llevar a cabo las actividades económicas, es requisito de precalificación. Capacidad técnica y profesional, que acredita equipamiento, infraestructura, soporte y experiencia del personal. La calificación del personal puede requerirse para consultoría en general, ¿no? Experiencia del postor, sobre todo la experiencia, porque sin una experiencia no se podría hablar de una buena obra, ya que si no cuenta con esta experiencia, entonces es poco probable que resulte factible, ¿no? O sea un buen proyecto de inversión ello, ¿no? Si no contara con ello, bueno, se consorciaría con alguna empresa. Entidad no puede imponer requisitos distintos a estos, ni los señalados en documentos estándares aprobados por el OCSE. Bueno, también acerca del procedimiento de evaluación, ¿no? Debe contemplar factores de evaluación que deben guardar vinculación, razonabilidad, proporcionalidad con el objeto de la contratación. Ponderación en cada factor, puntaje máximo para cada factor y la forma de asignación al puntaje en cada factor. En consultoría, puntaje técnico mínimo define las bases estándar, ¿no? En bien, servicios en general y obras, ¿no? Un precio de por lo menos de 50 a 100, otros factores de 0 a 50. Bueno, también vamos a hablar de los factores de evaluación, ¿no? Uno de ellos es pues el precio obligatorio, plazo para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, características particulares que se ofrecen para el objeto de contratación, ¿no? Garantía comercial, biofábrica y otros previstos, ¿no? De acuerdo a los estándares de OCSE y factores deben ser objetivos, ¿no? A continuación, mi compañero Quito Rucana va a seguir con la exposición acerca de estos factores. Va. Bueno, con seguir la exposición vamos a expresar los factores de evaluación, el precio, y el precio es muy importante de la cantidad, lo que va a ejecutar. Por decirte una obra, por eso es importante saber el precio y metodología propuesta y calificación y experiencia del personal, porque la experiencia personal es
se va a caracterizar mayor parte en la materia, qué es lo que van a ejecutar cada entidad, lo que van a contratar a la persona. También otros previstos de los documentos estándares. Ellos son los requisitos, lo que nos van a obligar a cumplir los requisitos mínimos en dicha institución. También entrevista personal. Y también vamos a hablar sobre el contenido mínimo de la oferta. Declaración jurada que nos ampara el artículo 31 del reglamento. Declaración jurada, carta de compromiso de la persona, promesa del consorcio, monto de oferta en detalle del precio unitario y tarifas, porcentajes, honorarios fijos y comisión de éxito. Gracias, doctor.